tienda Plaza Lama. Sintoniza Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa de noticias, entrevistas, análisis, arte, música, salud mental y marketing. Todos los sábados a las 10 de la noche por el canal N16. Retransmitido los domingos al mediodía por el canal 24. No te lo puedes perder. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Última tecnología en ahorro de energía, comodidad y belleza. Mejor distribución y mayor capacidad. 18 pies side by side. Sistema de enfriamiento multi-airflow para mantener tus alimentos más frescos durante mayor tiempo. Tecnomaster. La salud es el bienestar físico, mental y emocional de una persona. Por consiguiente, para hablar con propiedad cada semana de estos tres ejes fundamentales de la salud, hay que estar al margen de la improvisación y a la vanguardia de la investigación. Es el estereotipo de una opinión médica distinta que en Noticias 16 se llama Síntesis de Salud. Somos un contacto con la gente de las ciencias médicas durante el fin de semana. Síntesis de Salud. Sábado 5:30 de la tarde, domingo 6 de la tarde por N16, el canal de la noticia. Mayor seguridad. Capacidad y tropicalizado con protección anticorrosiva para el clima dominicano. Mayor eficiencia y tecnología en el compresor, hasta 75% de ahorro. Tecnología inverter para mayor economía. 5 años de garantía. Tecnomaster. La salud es el bienestar físico, mental y emocional de una persona. Por consiguiente, para hablar con propiedad cada semana de estos tres ejes fundamentales de la salud, hay que estar al margen de la improvisación y a la vanguardia de la investigación. Es el estereotipo de una opinión médica distinta que en Noticias 16 se llama Síntesis de Salud. Somos un contacto con la gente de las ciencias médicas durante el fin de semana. Síntesis de Salud. Sábado 5:30 de la tarde, domingo 6 de la tarde por N16, el canal de la noticia. LG OLED Evo. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos
tantos equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva, ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado. Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 15 del mes de mayo del año 2026. Un miércoles, señores, donde según las autoridades de los mecanismos de socorro, anuncian que la lluvia continuará. Mientras tanto, hay algunos sectores que sugieren al junto de los expertos en que se debe de crear un drenaje de mayor capacidad. ¿Y dónde está el meollo de este asunto? Que para la creación de un drenaje de mayor capacidad se necesita romper parte del pavimento. Son trabajos que hasta cierto punto también provocan algunos retrasos, son unas inversiones que son bastante caras y lo más grande del caso, que no generan voto. Porque es que la población que vive en una situación extremadamente difícil con las grandes inundaciones, cuando este problema que conlleva mucho dinero suele ser resuelto, bueno, pues la gente da por desapercibido esos acontecimientos, pero si se invierten en otro tipo de infraestructura que a lo mejor sean menos necesarios, pero que dan mayor vista, entonces los políticos se sienten más satisfechos porque quieren ser renombrados a lo largo de la historia. Los moradores del sector Juan Valdés siguen inundados. Eso es por el barrio Los Ríos. Señores, y ustedes saben la desolación que le causa a una familia que desde el pasado miércoles que cayeron unos torrenciales aguaceros tengan que permanecer en su casa con ellas inundadas, que usted tenga que llevarle bota plástica para que puedan salir de su vivienda. El foco de contaminación, la cantidad de mosquitos que eso representa. Y como si se tratara de un acto despiadado de la naturaleza, se están anunciando que posiblemente caigan una gran cantidad de lluvia a partir
de mañana nuevamente. Esa es una noticia desalentadora, sobre todo para aquellas personas que viven en zonas vulnerables, tomando en consideración además la saturación que tienen los suelos por el agua que de manera constante ha estado cayendo en estos días. Hoy yo pude observar que en el sector de Gascue se hicieron las talas de algunos árboles, se acondicionaron y que los ayuntamientos en sentido general han estado realizando una labor de limpieza. Y yo digo, caramba, nosotros tenemos todo ese tipo de dificultades, de drenajes pluviales tapados, alcantarilla. Y justamente hoy venía bajando de San Cristóbal, por ahí, por la carretera vieja, y uno alcanzaba a ver cómo en esos lugares donde uno puede notar que hay cierto desnivel, que hay eso desclive, una cantidad de desechos sólidos sin recoger. Yo dije, bueno, pensé hacia mis adentros, ojalá que Dios nos encuentre confesado, porque con la cantidad de lluvia que se ha venido anunciando, que podría caer fruto de una nueva vaguada, y esa cantidad de residuos sólidos tirados en la calle, son dos factores que no coliden y que por lo tanto se complementan para hacer un daño terrible a los alcantarillados. Y uno puede decir que las autoridades tienen una cuota bastante importante en la prevención de esos problemas, pero la tienen doble. La tienen por la inobservancia, la tienen por la falta de operatividad, pero también la tienen por la falta de aplicar la ley. ¿Y por qué la falta de aplicar la ley? Porque los cabildos tienen licencia para multar a aquellas personas que incurran en el delito de lanzar residuos sólidos a la calle. Yo le decía unos días atrás que el pueblo de Baní se ha distinguido por ser uno de los pueblos más limpios. Y quienes viajan al sur profundo pueden comprender claramente lo que le estoy diciendo, porque cuando usted viene en una de esas guaguas de transporte público, la primera advertencia que le hace el chofer y el cobrador es la siguiente: vamos a entrar a Baní. El que tenga cualquier desperdicio, que lo eche en esta funda. No lo pueden tirar por la persiana, porque en Baní los alcaldes se han preocupado por observar a aquellas personas que lanzan desperdicio sólido a la calle. Y cuando eso se produce, el vehículo es perseguido y es multado. Entonces se tiene un nivel de conciencia mayor. Y si ese buen ejemplo se produce en Baní, ¿por qué no replicarlo en el país entero? Si replicamos todo eso en el país entero,
entonces nosotros vamos a tener unos mejores resultados. Nosotros siempre solemos criticar cualquier actuación que cometan las diferentes autoridades. En principio, hubo un ruido bastante grande con unos furgones que colocó el ayuntamiento de Santo Domingo Este, el alcalde Diego Astacio. Y eso fue objeto de mucha crítica. Pero la consistencia y la perseverancia, no de dejar de escuchar a la persona, sino ser firme y categórico con lo que se entiende que se está haciendo de manera correcta y responsable. El pastor Diego Astacio no retiró los contenedores. Pero miren qué bien, porque en estos días de tanta lluvia, el impacto que han tenido las inundaciones que siempre se producían ha sido bastante notoria, su mejoría. Y no hemos tenido todos esos escándalos. De manera pues que los alcaldes, las autoridades, cuando tengan iniciativa de realizar cualquier proyecto, no deben de amilanarse, no deben acomplejarse y a tener temor a lo que pueda decir la población, siempre y cuando se esté actuando de una manera correcta y en beneficio de la comunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo deporte para transformar vidas? Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Dígame su nombre. Su nombre, dígame. Ok. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Aquí estamos directamente desde el Indomé con una voz autorizada, Christopher Florian, que nos va a hablar acerca del estado del tiempo. Adelante, Cristian. Aguaceros locales, siendo fuertes en ocasiones por la incidencia de una vaguada. Y en la actualidad nos reportan aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en poblados de La Romana, específicamente la parte norte, igualmente en San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel. Para Santiago Rodríguez también en el Cibao se están generando estas lluvias y se esperan que se trasladen hacia otras localidades aledañas como San Domingo, San Cristóbal, localidades también de Santiago, Puerto Plata, en localidades de Pedernales y Barahona, Azua y al norte de la provincia de Peravia se esperan estas lluvias. Se espera que para el día de mañana estas lluvias sean más intensas, ya que incrementará lo que es la humedad en la atmósfera y la vaguada continuará incidiendo en varios niveles de la misma, por lo cual recomendamos que se mantengan atentos a los boletines a través de este medio de comunicación, ya que tenemos provincias bajo el nivel de alerta meteorológica. Por mencionar algunas de las provincias, tenemos a Espaillat, a Santo Domingo, a Atomayor, Monte Plata, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Montecristi. Y esto significa que en estas localidades existe el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas y posibles deslizamientos de tierra. Les recordamos que se mantengan atentos porque estos niveles de alertas podrían estar siendo modificados en las próximas 24 horas a 72 horas. Recuerden que para el día de mañana, aparte de estas lluvias, también incrementarán las temperaturas por el viento del este-sureste, el cual tiene característica de ser húmedo y cálido a la vez. Evite exponerse al sol por tiempo prolongado. También recuerden vestir ropa ligera e ingerir suficientes líquidos para mitigar estas temperaturas. Hasta aquí las informaciones del tiempo y desde el Instituto Dominicano de Meteorología, perteneciente al Centro de Pronóstico Nacional, se despide con ustedes Christopher Florian. Gracias, Christopher, por ese informe tan detallado del tiempo. Y los amigos televidentes de este espacio, Yo Te Escucho, ya tienen plena conciencia de cómo serán las cosas presumiblemente en estos días de lluvia, de lo cual debemos tener las debidas precauciones para evitar mayores daños y que el impacto sea un tanto más letal. Señores, aquí hay alrededor de unas 30,000 personas que han sido movilizadas, que aún no han podido regresar a sus hogares. Y estamos hablando, señores, de una cantidad bastante numerosa. No son, por ahí hay algunos pueblos que tienen quizás la mitad de habitantes de la persona que en estos momentos están siendo desplazados. Miren, señores, nosotros tenemos un grave problema en la población dominicana con el tema de la ludopatía. Eso significa los juegos de azar, aquellas personas que lo tienen como vicio, que no pueden muchas veces contenerse, y eso lógicamente le crea mucho daño a la economía dominicana, sobre todo a la familia más pobre. Y yo me puse a hacer un pequeño ejercicio
Y he podido ver, caramba, que los estados o los gobernantes que hemos tenido, básicamente su mayor preocupación es que le paguen impuestos y no piensan en el daño que se le produce a la población teniendo tantos juegos de azar. Aquí hubo un momento en que solo se permitía la Lotería Nacional, y ustedes saben que eso se hace a raíz de una acción altruista, donde se entendía que con esos juegos de azar se iban a realizar una serie de labores de asistencia social para personas carenciadas. Pero en la medida que la gente se ha ido dando cuenta que el juego de azar, sobre todo la rifa, es un negocio tan lucrativo, imagínense ustedes, de 90 números, de 100 números que hay en un sorteo, apenas son 3 los que pueden resultar gananciosos. Es decir, que en un evento donde haya un 97% de triunfo, es un negocio jugoso. Luego de esa situación, entonces se promovió que aparte de los domingos, también se efectuara un sorteo de lotería los miércoles. Y estaban esos 2 sorteos. Pero ahora, señores, en vez de ser esos 2 sorteos a la semana, es diario en la lotería de aquí. Pero también se han sumado otras loterías. Y déjenme decirles, señores, que miren, antes la gente se abonaba el número, decía, mira, yo juego este número. Y lo jugaban todo el tiempo, abonado, como su nombre lo dice, pero con una lotería a la semana, bueno, pues la gente jugaba, vamos a decir, 52 veces al año, que es demasiado. Pero ahora miren, oigan bien, aquí yo estoy viendo que hay una lotería que se llama Gana Más. Esa, hay otra, Palé Real, la Super Palé, Juega Paga. Aquí otra, Juega Más Pagas, la de Nueva York, la de la Florida, una lotería real, la quiniela real, la nueva York Real, la Nueva York Real, el Águila. Oigan otra, Lotopool Real, Lotopool, Tu Fecha Real, wow, La Suerte, King Lottery, la primera, quiniela, el quinielón del día, Acapara, la Gran 4, Super Palé, Quemadito Mayor, wow, el Quemadito Mayor, Quiniera, Lotedón,
Águila Quiniela. Oigan, señores, ustedes oyeron la cantidad de lotería que tiene este país. Y dentro de eso hay lotería que creo que cada vez una hora que lanzan un sorteo distinto y eso no se para. Pero lo grande del caso es que ustedes pueden ver en algunos colmados también de la capital, sobre todo cerca de escuelas, donde están las maquinitas de apostar dinero y los niños en hora de recreo van y juegan dinero a esa máquina. Y no hay ningún tipo de control por parte del Estado. Nosotros escuchamos hace poco tiempo que hubo un escándalo bastante grande y sometimiento por actos de corrupción a personas que cobraban y operaban ese tipo de máquina de apuestas en lo colmado. Pero ya todo eso se desvaneció. Y se continúa igual jugando, porque aquí nada más es una fiebre los primeros días. Pero como que no hay una autoridad que sea capaz de tocar madera, de dar ese golpe sobre la mesa y decir, mire, esto no puede continuar, y paralizar con todo este desorden que tiene nuestro país. Yo pienso que ya está bueno. Pienso que ya es momento de que nosotros solucionemos todo este tipo de problemas que son sencillos, que no se requiere de muchos recursos. Y ustedes pueden estar plenamente seguros que cuando haya alguien que fiscalice eso y se empeñe en poner orden en ese sentido, nosotros vamos a ir bien. Miren, en una ocasión, recuerdo yo, que se hizo la prohibición del uso de juca en algunos lugares y se cerraron muchos de esos negocios, sobre todo por el daño que le hace esa humarera a los pulmones de la gente y a los fumadores pasivos, que muchos irresponsables le lanzan sus humos. Pero ya eso también se paralizó. Y como que estamos en una especie de laissez-faire, haga lo que le dé su gana y no se preocupe. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad completamente desorganizada. Y de esa manera no puede avanzar un pueblo. Por ahí decía alguien que el residuo del fumador es el humo y el residuo del que toma son los orines, con la diferencia de que el fumador se encuentra con licencia de tirarle su residuo, ese humo, pero usted no puede lanzarle los orines. Y son los desechos de cada una de las partes. Entonces, nosotros necesitamos elevar ese grito para que nuestra población no tenga tanta persona comprometido con problemas pulmonales, de asma y de otros factores
que afectan a los pulmones. Porque las autoridades deben de encargarse de jugar su papel. Esa es la pura verdad. Nosotros necesitamos protección en este país, pero no la tenemos en ningún lado. No hay ningún tipo de regulación. Y usted empieza a sufrir desde que usted sale de su casa y pone un pie en la calle, se encuentra con una constante amenaza. Cuando usted quiere llegar a su trabajo, llega con unos niveles de irritación y de alteración bastante grandes. Usted sale de su casa y va transitando. Lo primero que se encuentra es con un tapón que lo estresa, porque la capital vive completamente entaponada. Pero en medio de ese tapón, usted también tiene la tensión de que si se paró en un semáforo, se encuentra entonces con un limpiavidrio que entiende que es una obligación usted dejar que le limpien los cristales con un agua sucia, aunque su vehículo usted acabe de lavarlo y no necesitan ese servicio. Pero si tiene los cristales bajitos, entonces se encuentran con varios vendedores a los cuales de una forma u otra usted tiene que dispensarle ciertos niveles de atención porque quieren meter lo que venden por la ventanilla del vehículo. Pero si usted, por el calor sofocante que tiene y su aire acondicionado está dañado, tiene un cristal bajito, tiene que tener cuidado que por el otro lado no le metan la mano y le roben el celular o cualquier otro objeto valioso que usted tiene. Pero también tiene que tener la preocupación de que cuando a usted se le permita la oportunidad de usted poder cruzar la calle donde hay un semáforo, entonces usted tiene que permitir que por lo menos pasen 2 o 3 de los que ya se están metiendo en rojo, pero que vienen con mucha rapidez para que no le destruyan el vehículo. Y mantener las expectativas entonces para que ese motorista que está ahí no le lleve los cristales con unos furgones de comida rápida que sobrepasan la dimensión del timón del motor, que de hecho eso está prohibido por las leyes de tránsito, pero le llevan los retrovisores y no pasa nada. Y usted no lo puede perseguir en el medio del tapón porque se le escabullen. O sencillamente, usted viene transitando correctamente por su carril y viene un guagüero con una defensa adelante y atrás, que también está prohibido por las leyes de tránsito. Pero entonces se le enciman, se le avalanchan y usted tiene obligatoriamente que ceder. Porque de lo contrario le rayan el vehículo, se lo abollan, usted no puede decir nada porque se paran 10 o 15 combate armado, machete y quieren lincharlo. Así no podemos seguir en nuestro país. Como que necesitamos, señores, que cuando se salga a la calle, la gente pueda ver que la inversión del 4% que se está haciendo en la educación está empezando a surtir efecto. Y para uno ver eso, necesita una mayor colaboración de las autoridades estatales sin incurrir en maltrato
ni estridencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Adelante, señor director. Vamos a la pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ha generado mucho comentario unas declaraciones dadas por el expresidente Danilo Medina, quien fue visitado y consultado por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, para ver cuál era su opinión con relación a las medidas que deben ser tomadas fruto de la problemática derivada de esos conflictos del medio ambiente. El presidente Medina había manifestado que donde él fueron y no llevaron ningún tipo de propuesta, y eso generalmente ha causado demasiado impacto en la población. Ha dicho, no, que no me han traído nada. Pero hay algo de que cada quien pudiera interpretar este asunto a su manera. Pero en los actuales momentos, el mundo vive en una situación difícil. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader, que se ha enfrentado a crisis tan grandes como esta, o cuidado sin más, porque ese tema del COVID
fue un tema bastante complejo y el presidente Luis Abinader le dio un manejo ejemplar. Ahí está el caso también de este conflicto de Rusia y Ucrania, y el presidente hasta cierto punto ha sorteado la situación. Ahora se presenta este elemento del conflicto del medio ambiente. Y el presidente Luis Abinader no es que probablemente no tenga un norte de cómo solucionar los problemas, pero yo creo, y me parece a mí que es de prudencia, que si una persona se me acerca a mí para preguntarme la opinión de lo que él pudiera hacer en un momento como este de crisis, yo entiendo que lo atinado es que tanto el presidente Danilo Medina como Leonel Fernández, Hipólito Mejía, son personas que pueden ser consultados, son expresidentes, y ellos expresar, mira, yo entiendo que esta crisis pudiera buscársele una salida de esta manera, o se hace esto y lo otro. No es irle a explicar a ellos, mire, yo pienso hacer esto como si se tratara de que el presidente es una persona completamente ignorante, no. Al igual que con el tema migratorio, es muy probable que el presidente quisiera escuchar las opiniones de todos como para tener una idea generalizada y finalmente él adyuntar parte de esas ideas con las que él tenga y tratar de buscar una mejor salida a esta crisis que abate no solo a la República Dominicana, sino al mundo también. Yo pienso que la forma en que el presidente Danilo Medina se pronunció y actuó no era la forma más coherente. Y uno dirá, bueno, pero es que Danilo forma parte de la oposición, y la oposición lo que le conviene es que el gobierno meta la pata para entonces él ganar adeptos y voluntades. Y yo le digo que es un error. ¿Por qué? Porque cuando existen problemas de esta naturaleza y la oposición se reúne, como lo hizo en una ocasión cuando se tocó el tema migratorio, yo no creo que hubiera un solo dominicano sensato que criticara ese encuentro. Es todo lo contrario. Nosotros, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en los medios de comunicación, lo que hemos hecho es resaltar ante el mundo el nivel de desarrollo y de democracia que exhibe la República Dominicana. Y recuerdo que en ese entonces, cuando se reunieron todos esos líderes, nosotros decíamos aquí eso y poníamos, por ejemplo, otros países del área como Venezuela, el Perú, Nicaragua, entre otros. Y decía, nosotros los dominicanos hemos progresado, todos nos hemos sentido orgullosos. Pero la clase política en ocasiones tiene su forma de pensar y hay algunos políticos que creen que mientras más sufre la población por una actuación del gobierno que en el momento esté dirigiendo el país, es mucho mejor para la oposición
y no es así. Porque los políticos deben dar muestra de que para ellos lo principal es la población y no sus intereses personales. Por eso es que nosotros en la República Dominicana, cuando hablamos de los principales líderes políticos, tenemos necesariamente que pensar en esa trilogía del doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch y Balaguer. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? El gobierno del doctor Joaquín Balaguer, por los años 80, se vio atravesar por un momento de serias dificultades económicas. Yo diría que tan fuerte o peor que la de ahora, porque nosotros hemos tenido alza en el precio de los combustibles, pero no hay desabastecimiento. Y aquel entonces sí hubo desabastecimiento. Y los vehículos tenían que amanecer en la calle, los choferes, para comprar gasolina o llegar al tanque o llenar el tanque. Y muchas veces se la vendían con ciertas limitaciones. Pero ahora no. Ahora hay combustible. Y en un momento dado, en que el doctor Joaquín Balaguer le pedía a la población dominicana un poquito de comprensión para que fuera menos letal el impacto que le producía la falta de gasolina y otros derivados. ¿Y quién salvó esa situación? El doctor José Francisco Peña Gómez fue a Venezuela y le dijo: Carlos Andrés, tú y yo somos amigos. Aunque el presidente de la República sea el doctor Joaquín Balaguer, mi país, mi pueblo está sufriendo porque no hay gasolina. Entonces Peña Gómez se convirtió en la llave que abrió el candado y permitió que aquí vinieran los hidrocarburos. Ustedes saben los años que hace de eso. Y yo hoy le estoy haciendo ese recuento de aquella actuación heroica, de aquella actuación mesurada del doctor José Francisco Peña Gómez, que ya de eso hace casi 40 años contribuyó. Y eso permitió que él estuviera en el sitial que lo tiene la historia hoy como uno de los políticos más consagrados de nuestro sistema. De manera pues que esas expresiones del presidente Danilo Medina y ese dejo de a mí no me trajeron nada ni me presentaron esto, si a alguien le hace mucho daño es a su propia personalidad. Pero muchas veces, a veces es bueno que pasen algunas cosas, porque ya el presidente Luis Abinader debe de saber más o menos quién es cada quien, y la población debe medir y castigar con el voto
a cualquier persona que el presidente Danilo Medina pretenda auspiciar para que alcance la presidencia de la República. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final, así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.